Su justificación fue: te engañé porque ya no me haces sentir especial. Entonces déjame hacer esto especial, le respondí. Y lo hice, envié cada prueba a su mujer, a su empleador y a su devota madre. El resultado fue el fin de su romance, sellado con 2 separaciones legales y la pérdida de su trabajo. Tengo 34 años. Mi nombre es Matías. Trabajo como analista de operaciones en una empresa manufacturera en Tennessee. No es un empleo glamoroso ni digno de presumir en reuniones sociales, pero soy bueno en lo que hago. Los números tienen sentido para mí. Las hojas de cálculo no mienten. Las personas, en cambio, parecen hacerlo con mucha facilidad. Antes de entrar de lleno en lo que ocurrió, necesito explicar cómo llegué hasta aquí. Crecí en un pueblo pequeño, a unas 2 horas de Nashville. Mi padre era electricista. Mi madre trabajaba en la oficina del registro del condado. Una familia trabajadora, sin lujos ni excesos. Me criaron con valores simples pero firmes: trabajar duro, cumplir la palabra y tratar bien a los demás. Llevan 37 años casados y todavía se toman de la mano cuando caminan por el supermercado. Ese fue siempre mi modelo de matrimonio. Me mudé a la ciudad para estudiar. Obtuve una licenciatura en Administración de Empresas, con especialización en Gestión de Operaciones. Me gradué con poca deuda porque trabajé medio tiempo en una ferretería y viví de forma austera durante 4 años. Nada de fiestas costosas ni viajes innecesarios. Luego conseguí mi primer empleo en una empresa pequeña, analizando inventarios. Fui subiendo poco a poco hasta que, hace unos 6 años, entré a la compañía en la que sigo trabajando hoy. No es espectacular, pero es estable. Conocí a mi exesposa, Valentina, en 2017, durante la boda de un amigo en común. Ella era dama de honor. Yo asistí porque mi compañero de universidad era el novio. El clásico escenario. La recepción fue en un granero remodelado a las afueras de la ciudad, con luces colgantes y ese estilo rústico que aparenta sencillez pero cuesta una fortuna. Valentina tenía una risa contagiosa y unos ojos verdes capaces de hacerte olvidar lo que estabas diciendo. Terminamos sentados uno al lado del otro durante la cena porque alguien se equivocó con el acomodo de las mesas. Para cuando terminó la noche, habíamos hablado durante 4 horas seguidas y yo ni siquiera había tocado la mitad de mi plato. Intercambiamos números y, al menos en ese momento, parecía que el resto sería historia. Ella trabajaba como administradora de oficina en una clínica dental. Era organizada, meticulosa, amante de los detalles. Tenía su agenda codificada por colores y listas para absolutamente todo: compras, actividades del fin de semana, metas a 5 años. Sobre el papel, éramos una pareja perfecta. 2 personas estructuradas, previsibles, responsables. Nuestra primera cita fue una cena en un restaurante del centro. Nada lujoso, pero lo suficiente como para que yo me pusiera una camisa formal y la planchara con cuidado. Ella llegó con un vestido azul que resaltaba sus ojos. Recuerdo pensar que no podía arruinar aquello. Hablamos hasta que el personal comenzó a apilar las sillas sobre las mesas. Se rió de mis chistes malos y no revisó su teléfono ni una sola vez. Después de 2 años de relación, le propuse matrimonio. Nada exagerado, una cena en su restaurante italiano favorito y un anillo que estuve pagando durante 8 meses. El lugar se llamaba Lucias, un restaurante al que iba desde niña, el mismo donde sus padres celebraban aniversarios. Coordiné con el dueño para que hubiera flores en la mesa y su postre favorito listo. Lloró cuando me arrodillé. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Todo el restaurante aplaudió. Su madre me llamó menos de 1 hora después. Valentina ya le había enviado la foto del anillo antes de que saliéramos del estacionamiento. Nos casamos en la primavera de 2020, justo antes de que el mundo se descompusiera. El plan original era una boda grande, 150 invitados, catering completo, banda en vivo. Todo se canceló. Terminamos casándonos en el patio trasero de la casa de sus padres, con apenas 20 personas. Su tío ofició la ceremonia tras ordenarse por internet. Su madre lloró de todos modos y dijo que había sido más hermosa que cualquier salón elegante. Mi padre dio un brindis sobre encontrar a tu persona y no soltarla. Yo creí cada palabra. La luna de miel se pospuso 3 veces hasta que finalmente pasamos un fin de semana largo en las montañas Smoky. No eran las Maldivas, pero estábamos juntos. Rentamos una cabaña con jacuzzi y vista a las montañas. Caminatas, comidas caseras, desconexión total. Al menos, yo pensé que eso era suficiente. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Muy buenos. Compramos una casa pequeña en las afueras. 3 habitaciones, patio decente y un garaje donde armé un pequeño taller. La casa era de los años 80 y necesitaba reparaciones, algo que a mí me gustaba. Me daba proyectos. Construí una terraza ese primer verano, lijé y barnicé los pisos de madera, aprendiendo con tutoriales hasta hacerlo bien.
Incluso le hice a Valentina una biblioteca a medida para sus novelas románticas, de piso a techo, con luces tipo biblioteca. Me llevó 2 meses de fines de semana, pero su expresión al verla terminada valió el esfuerzo. Leía todo el tiempo, romance histórico, contemporáneo, paranormal. Libros físicos por todas partes y un lector digital lleno. Se quedaba despierta leyendo mientras yo me dormía. La luz de la pantalla era lo último que veía cada noche. Yo bromeaba diciendo que esas historias le estaban arruinando las expectativas. Ella reía y decía que yo era mejor que cualquier protagonista ficticio porque era real. Ahora entiendo que ahí estaba la advertencia. Alrededor del tercer año, algo empezó a cambiar. Nada escandaloso al principio. Pequeños detalles. Suspiros cuando sugería quedarnos en casa los fines de semana. Críticas por cosas insignificantes, como cargaba el lavavajillas, como doblaba las toallas. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo porque la clínica estaba creciendo. Un nuevo dentista se había unido al equipo. Más pacientes, más responsabilidades. Todo parecía lógico. Siempre había sido ambiciosa. Hablaba de convertirse en gerente general cuando el actual se jubilara. Él se llamaba Dr. Sebastián Rojas. Divorciado, 30 y tantos años, con una sonrisa tranquilizadora, según el sitio web de la clínica. Había comprado una participación como socio junior usando dinero familiar para asegurar su lugar. Y ahí fue cuando la distancia dejó de ser sutil. La primera vez que busqué información sobre él fue casi por inercia. Valentina había comentado, con total naturalidad, que estaban haciendo inventario juntos después del horario laboral. Dijo que era algo puntual, una tarea atrasada. Nada sonó raro en ese momento. Fue simple curiosidad, no sospecha. Al ver su perfil, no encontré nada llamativo. Era el típico profesional de clase media alta. Rostro común, de esos que se olvidan al instante. Corte de cabello caro, ropa cuidada. El tipo de hombre que seguramente tenía opiniones firmes sobre el uso correcto del hilo dental y los cepillos eléctricos. Sus redes sociales estaban llenas de fotos jugando golf y de imágenes de sus 2 hijos en partidos de fútbol los fines de semana. Un padre suburbano más, viviendo una vida suburbana perfectamente normal. Con el paso de los días, empezó a aparecer cada vez más en nuestras conversaciones. Sebastián Rojas cree que deberíamos cambiar de proveedor para los instrumentos de limpieza, comentó una vez. Dice que estamos pagando de más. Sebastián tiene muy buenas ideas para optimizar la agenda de pacientes, dijo otro día. Sebastián trajo café gourmet esta mañana, del nuevo lugar del centro. ¿Sebastián? 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 Al principio no le di importancia. Pensé que era lógico. Cuando pasas 40 horas a la semana con las mismas personas, es normal que aparezcan en las conversaciones. Yo también hablaba de mis compañeros de trabajo. Sin embargo, había algo distinto en la forma en que Valentina pronunciaba su nombre. Una chispa en los ojos. Una energía en la voz que no le había escuchado en mucho tiempo. Mirándolo ahora con distancia, las señales estaban ahí desde el inicio. Yo simplemente no quise verlas. A partir de octubre, las noches largas se volvieron frecuentes. Valentina enviaba mensajes diciendo que tenía que quedarse más tiempo en la clínica. Siempre había una razón, una falla urgente en el software de programación, papeleo del seguro que debía entregarse antes de una fecha límite, algún problema que solo ella podía resolver y que no podía esperar al día siguiente. No la cuestioné. Ella había estado pidiendo más responsabilidades en el trabajo y parecía que por fin se las estaban dando. Me repetí a mí mismo que debía ser un buen esposo, alguien comprensivo, no un paranoico. No quería convertirme en ese tipo de hombre controlador que necesita saber dónde está su esposa cada segundo. Luego, el teléfono empezó a cambiar de lugar en su vida, y en la mía. No hacía nada descarado. No escondía el móvil cuando yo entraba a una habitación. Era algo más sutil. Siempre boca abajo sobre la mesa. Siempre lo llevaba al baño, incluso para trayectos de segundos. Siempre cargado, siempre cerca, cuando antes lo dejaba olvidado en su bolso durante toda la noche. Cambió la imagen de la pantalla de bloqueo, ya no era una foto nuestra, sino un paisaje genérico. Cuando le pregunté, dijo que solo quería probar algo diferente. Detalles pequeños. Inofensivos si se miraban por separado. Alarmantes cuando empezaban a repetirse. Después llegaron las salidas con amigas. Noches que se alargaban hasta las 2 de la mañana. Valentina nunca había sido noctámbula. Normalmente a las 10 ya bostezaba y a las 11 estaba dormida. Nuestro chiste recurrente era que en realidad tenía 80 años, porque prefería estar en pijama en casa antes que en cualquier fiesta. Ahora, de pronto, tenía energía de sobra. Casi todos los viernes o sábados había una cena, una reunión, algún evento que no podía perderse. Volvía a casa sonrojada, animada, con una sonrisa que no veía dirigida hacia mí desde hacía meses.
Cuando pregunté de forma casual, algunas de sus amigas confirmaron ciertas salidas, lo que me hizo sentir culpable por sospechar. Su mejor amiga, Camila, mencionó una cena del viernes anterior, exactamente como Valentina me había dicho. Todo encajaba, y aún así, algo no terminaba de hacerlo. Hay algo que debo explicar sobre mí. Soy analista. Detectar patrones es literalmente mi trabajo. Paso mis días revisando datos, encontrando anomalías, identificando tendencias que otros no ven. 40 horas a la semana frente a hojas de cálculo buscando la historia detrás de los números. Y la tendencia en mi matrimonio era inquietante. La intimidad desapareció por completo. No de forma gradual, simplemente se detuvo. Cuando intentaba acercarme, siempre estaba cansada, le dolía la cabeza o no tenía ánimo. Pasamos de ser una pareja casada normal a dos compañeros de cuarto compartiendo cama. Por las noches, estiraba el brazo hacia ella y se giraba al otro lado, murmurando que necesitaba dormir. También dejaron de aparecer las novelas románticas. Valentina solía comprar 3 o 4 por semana. De pronto, no adquirió ninguna en meses. El librero que yo mismo le había armado con tanto esfuerzo quedó acumulando polvo. Cuando le propuse ir a su librería favorita, dijo que estaba tomando un descanso de la lectura. Eso debió ser la señal más clara de todas. Valentina sin novelas románticas era como yo sin hojas de cálculo. Simplemente no era ella, a menos que estuviera obteniendo su dosis de romance en otro lugar. Fue entonces cuando empecé a observar con más atención. Revisé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Nunca lo hacía más allá de verificar que no hubiera fraudes. Encontré cargos en restaurantes que no conocía. Un día de spa del que nunca habló. Compras en tiendas de ropa que no se reflejaban en prendas nuevas. Pero lo peor fue el cargo del hotel. $163 en un lugar llamado Madison Inn. Registrado una noche en la que Valentina aseguró estar en casa de Camila celebrando un cumpleaños. Sentí náuseas al verlo. Una parte de mí quería enfrentarla de inmediato, poner el estado de cuenta frente a ella y exigir explicaciones. Pero la otra parte, la analítica, sabía que eso no serviría. Negaría todo, inventaría una excusa o convertiría la situación en un ataque contra mí por revisar sus cosas. Necesitaba más información. No estoy orgulloso de lo que hice después, pero tampoco me arrepiento. Teníamos un plan familiar de telefonía. Como titular de la cuenta, tenía acceso a los registros detallados, llamadas, mensajes, uso de datos. No podía leer el contenido, pero sí ver con quién se comunicaba. El número que más aparecía no era el de Camila, ni el de su madre, ni ninguno que yo reconociera. Era el número principal de la clínica dental, algo lógico por trabajo. Sin embargo, había otro número. Aparecía decenas de veces en el último mes. Llamadas nocturnas de 30, 40, hasta 60 minutos. Mensajes a cualquier hora del día. Hice una búsqueda inversa del número. Estaba registrado a nombre de Sebastián Rojas. Mi esposa hablaba durante horas cada noche con su compañero de trabajo mientras yo dormía en la habitación contigua. Se escribían durante todo el día. Todos los días. Y ella jamás me mencionó nada. Una noche, cuando Valentina dijo que se quedaría trabajando hasta tarde, pasé por la casa de él. Era una vivienda agradable en un barrio residencial. Garaje para 2 autos. Juguetes de niños en el jardín delantero. Un BMW estacionado en la entrada. Y también el Honda de Valentina. Me quedé dentro de mi camioneta durante unos 20 minutos, observando. Las luces estaban encendidas en lo que parecía ser la sala de estar. Pude ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Figuras que se acercaban y se separaban, gestos que no dejaban lugar a dudas. Tenía las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El motor estaba apagado, pero sentía la vibración en el pecho como si siguiera encendido. Una parte de mí quería bajarse del auto, caminar directo hasta la puerta, golpear con los nudillos hasta que alguien abriera y armar un escándalo imposible de ignorar. Quería enfrentarlos a los dos, mirarlos a los ojos, obligarlos a improvisar excusas torpes y ver cómo se les caía la máscara en tiempo real. Pero no lo hice. En lugar de eso, respiré hondo varias veces, saqué el teléfono, tomé una foto clara del auto de ella estacionado en la entrada y otra del frente de la casa. Anoté mentalmente la hora exacta, el día, incluso el clima. Detalles que en ese momento parecían irrelevantes, pero que intuía que más adelante iban a importar. Luego puse el auto en marcha y me fui sin hacer ruido. Mientras me alejaba, entendí que algo había cambiado de forma irreversible. En ese instante, sin ser del todo consciente, ya estaba empezando a construir un caso. Aún no sabía para qué lo iba a usar, ni hasta dónde llegaría, pero sabía que ese momento no se podía desperdiciar. Todo terminó de explotar un martes cualquiera de marzo. No hubo señales previas ni un detonante claro. Era uno de esos días que pasan sin dejar huella.
El cielo estaba cubierto, gris uniforme, y el aire tenía ese frío leve que no molesta pero tampoco reconforta. El tipo de clima que te empuja a quedarte en casa con una taza de café caliente y algo familiar en la televisión. Fui a trabajar como siempre. Llegué a la hora de siempre. Asistí a 2 reuniones por la mañana, tomé notas, respondí correos acumulados, revisé informes trimestrales que ya conocía casi de memoria. Nada fuera de lo común. Por la tarde, sin embargo, todo se frenó. Las reuniones se cancelaron una tras otra porque la empresa estaba realizando una actualización del sistema. Nadie podía acceder a las bases de datos principales y trabajar así era imposible. Mi jefa, Marcela, decidió que no tenía sentido seguir ahí. Nos dijo que nos fuéramos antes, que aprovecháramos la tarde para resolver asuntos personales o simplemente para descansar un poco. No lo pensé demasiado. Guardé mis cosas y salí. Mientras manejaba, se me ocurrió sorprender a Valentina con una buena cena. No era una idea grandiosa ni original, pero pensé que tal vez ese gesto sencillo podría ayudar a reconectar. Hacía meses que la sentía distante, como si compartiéramos el mismo espacio pero no la misma vida. Pasé por el supermercado y compré todo para preparar su comida favorita, salmón a la parrilla, vegetales asados y ese arroz jazmín caro que le gustaba, el que solo vendían en el mercado asiático al otro lado de la ciudad. Incluso compré flores. No había un aniversario ni una fecha especial. Simplemente quería hacerlo. Intentaba ser un buen esposo. Intentaba salvar algo que, aunque todavía no lo admitía, ya se estaba rompiendo. Cuando llegué a casa, vi el auto de Valentina en la entrada. Me detuve un segundo más de lo normal antes de bajar. Me pareció raro. Ella se suponía que trabajaba hasta las 6. El consultorio no cerraba antes de las 5:30, y normalmente se quedaba un rato más ordenando papeles y dejando todo listo para el día siguiente. Pensé que quizás se había sentido mal o que tenía alguna cita médica. Nada alarmante. Entré sin hacer ruido, no por desconfianza, sino porque imaginé que podría estar descansando y no quería interrumpirla. Empecé a guardar las compras en la cocina, acomodando las bolsas y organizando mentalmente los pasos de la cena. Fue entonces cuando escuché su voz desde el piso de arriba. Y no estaba sola. No hizo falta subir ni abrir ninguna puerta. Los sonidos eran inconfundibles. Incluso con el piso de por medio y la puerta del dormitorio cerrada, no había duda de lo que estaba pasando. En mi habitación. En mi cama. La cama que habíamos elegido juntos 2 años antes porque ella quería un respaldo alto y oscuro, algo elegante, había dicho. Podría haber reaccionado. Habrían explotado todo en ese instante. Pero así es como se pierde. Así terminas siendo el villano mientras ellos se acomodan en el papel de víctimas. Ya lo había visto con mi amigo Rodrigo después de su divorcio. Su ex logró darle la vuelta a la historia, pintarlo como controlador y paranoico, y la mayoría de sus amigos le creyó a ella, a pesar de que fue ella quien engañó. Yo no iba a cometer ese error. Iba a ser estratégico. Metódico. Paciente. Esto iba a ser un proyecto, con objetivos claros y tiempos definidos. Esperé a que se fueran. El auto de él era un BMW plateado. Claro que lo era. Valentina lo acompañó hasta la puerta, mirando alrededor para asegurarse de que ningún vecino estuviera observando. Yo estaba estacionado lo suficientemente lejos como para que no notara mi camioneta, observando desde la distancia, tomando nota de cada movimiento. Cuando estuve seguro de que no había nadie más, volví a entrar. Me preparé la cena y comí solo, como si nada hubiera pasado. El salmón estaba bueno, en su punto. No dejaba de parecerme irónico cenar una comida pensada para 2 mientras, en silencio, empezaba a planear el final de mi matrimonio. Lo primero que hice fue crear una nueva cuenta de correo electrónico, algo genérico, imposible de vincular conmigo. Después empecé a informarme. Documentación. Evidencia. Procedimientos. Activé copias de seguridad en la nube en dispositivos compartidos que Valentina ni sabía que existían. Teníamos un plan familiar de telefonía, lo que me daba acceso legal a más información de la que ella imaginaba. No hackeé nada. No instalé programas ilegales. Solo utilicé accesos que ya tenía como titular de las cuentas. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en un fantasma dentro de mi propio matrimonio. Actué con normalidad. Cocinaba, veíamos televisión juntos, comentábamos cosas triviales del día. Incluso intenté iniciar intimidad un par de veces. Ella me rechazó, cansada por el trabajo, según decía. Yo mantuve la fachada. Cualquier cambio brusco habría levantado sospechas. La necesitaba tranquila. Confiada. Cada noche, cuando se dormía, yo seguía construyendo mi caso. Capturas de mensajes que se sincronizaban con la nube. Fotos que creyó haber borrado, sin saber que se guardaban automáticamente.
Entradas de calendario con supuestas citas dentales que ocurrían con demasiada frecuencia para alguien con dientes perfectos. Leer los mensajes fue lo peor. Apodos, bromas internas, promesas de futuro. Y la forma en que hablaban de mí. El esposo ingenuo, aburrido, que trabajaba demasiado y no valoraba lo que tenía. Sebastián Rojas me llamaba aburrido. Valentina estaba de acuerdo. Incluso habían empezado a planear viajes juntos. Todo comenzó con algo que, en apariencia, parecía inofensivo, una escapada de fin de semana a un pueblo costero programada para el mes siguiente. Ella la había calculado con precisión, haciéndola coincidir con una conferencia de trabajo mía, de modo que su ausencia pasara desapercibida. En los mensajes hablaban de algún día estar juntos de verdad, de cómo encontrarían la manera de dejar a sus respectivas parejas sin perderlo todo en el proceso. Era una planificación fría, meticulosa, casi administrativa. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito terminaron de confirmar lo que yo ya sospechaba. Había cargos de hoteles que ella había escondido dentro de su categoría de gastos personales, esa misma que yo había prometido no cuestionar por respeto a su privacidad financiera. Al final, confiar en tu pareja con ese nivel de libertad solo hace que sea más fácil ocultarte cosas. También investigué más sobre Sebastián Rojas. Porque no estaba divorciado, ni de cerca. Seguía casado, muy casado. Su esposa se llamaba Carolina. Tenían 2 hijos, uno de 8 años y otro de 5, y una casa cómoda en las afueras que habían comprado juntos después de que su primer intento profesional fracasara y tuviera que empezar de cero. Y como si eso no fuera suficiente ironía, su madre era una figura importante dentro de una de esas enormes iglesias evangélicas del otro lado de la ciudad. Una de esas mega iglesias con cafetería en el vestíbulo y pantallas más grandes que las de un cine. Ella lideraba el Ministerio de Mujeres y publicaba constantemente contenido inspiracional sobre la fe, la familia y los valores. Encontrar las redes sociales de Carolina fue sencillo. Su perfil era una sucesión interminable de mensajes sobre su vida bendecida, su maravilloso esposo y su familia perfecta. Fotos en eventos de la iglesia, donde Sebastián posaba con camisa impecable, como si fuera el padre ejemplar del año. Partidos de fútbol infantil donde aparecía como el papá dedicado. Cenas románticas donde ambos sonreían a la cámara, como si nada estuviera mal. La disonancia era brutal. Ese hombre llevaba una doble vida completa, y ni su esposa ni su comunidad religiosa parecían tener la menor sospecha. El doctor Ricardo Fuentes era el dueño principal del consultorio dental. El hombre que había llevado a Sebastián como socio junior. 70 años, una carrera construida desde cero durante más de 4 décadas, una figura respetada dentro del ámbito profesional. Encontré entrevistas donde hablaba de la integridad como el pilar de su negocio. Decía que jamás había comprometido sus valores y que prefería cerrar su clínica antes que asociarse con personas sin ética. Todas las piezas estaban ahí. Solo tenía que decidir cómo ordenarlas. Elegí un viernes por la noche para enfrentar a Valentina. El momento no fue casual. Según los mensajes que había rastreado, Carolina se llevaba a los niños a casa de su madre ese fin de semana. Eso significaba que Sebastián y Valentina se verían. Y eso significaba que ella volvería a casa con esa expresión relajada y satisfecha que ahora me revolvía el estómago, sabiendo lo que realmente implicaba. Llegó cerca de las 8:30. Más tarde de lo que había dicho. Se la veía cansada, pero complacida. Ese brillo posterior al engaño que antes no entendía y que ahora me resultaba insoportable. Traía un café de un lugar elegante, uno de esos que yo sabía que a Sebastián le gustaban. Se puso a hablar de su día como si nada, de lo estresante que había sido el trabajo, de lo agotada que estaba, de la cantidad de pacientes en el consultorio. Yo asentía, hacía preguntas, la dejaba seguir. Cada palabra era otro clavo más. Había preparado mi laptop sobre la mesa del living. La carpeta con toda la evidencia ya estaba abierta, aunque minimizada. Cuando fue al baño, dejé todo un error, decía. No significaba nada. Podíamos arreglarlo. Terapia, lo que fuera necesario. Yo no respondí. Solo seguí avanzando por los archivos. Cuando eso no funcionó, pasó al enojo. ¿Cómo me atrevía a espiarla? ¿A invadir su privacidad? Eso sí que era una traición a la confianza. Revisar sus mensajes, sus llamadas. Según ella, yo era controlador, paranoico, y por eso se sentía atrapada en el matrimonio. Casi me reí. Casi. Ella llevaba 3 meses acostándose con otro hombre, y el traidor era yo. Finalmente llegaron las excusas que estaba esperando. El trabajo la tenía agotada. Se había sentido descuidada durante meses. Yo siempre estaba ocupado con proyectos de la casa, con el trabajo, con hojas de cálculo, con muebles que construía, con todo menos con ella. Ya no la hacía sentir especial. Sebastián sí lo hacía. La escuchaba, la hacía sentirse deseada. Importante, única.
Repetía esa palabra como si fuera un hechizo capaz de justificarlo todo. La dejé terminar. El llanto, la rabia, las justificaciones. Me quedé sentado, con las manos cruzadas, el rostro neutro. Cuando terminó, dije la frase que llevaba semanas ensayando mentalmente. Me engañaste porque dejé de hacerte sentir especial. Está bien. Entonces hagamos esto especial. Y le expliqué, con absoluta claridad, lo que iba a suceder. Las capturas irían primero a Carolina. Todas. Incluyendo los mensajes donde Sebastián se burlaba de su matrimonio, donde decía que Carolina se había descuidado después de los hijos y que Valentina era lo único que daba sentido a su vida. También se enviarían al doctor Ricardo Fuentes, su socio y la persona cuya reputación Sebastián había puesto en riesgo con cada mentira y cada encuentro en hoteles. La política ética del consultorio era clara respecto a relaciones entre supervisores y subordinados. Sebastián Rojas no era solo un hombre con quien Valentina había cruzado una línea imperdonable. No era únicamente el otro. Era su superior directo, la persona que evaluaba su desempeño, que influía en su estabilidad laboral y en su futuro profesional. Ese detalle lo cambiaba todo. Ya no se trataba únicamente de una traición matrimonial, era una situación con implicaciones legales, éticas y profesionales graves. Una bomba de tiempo que podía estallar en múltiples direcciones. Y Valentina lo sabía desde el principio. Por eso entró en pánico cuando comprendió hasta dónde estaba dispuesto a llegar yo. No cuando la confronté. No cuando le mostré las pruebas, sino cuando entendió que no tenía intención de protegerla ni de cargar con un secreto que no me pertenecía. Le dejé claro que no iba a guardar silencio. Que no iba a pensarlo mejor ni a dejarlo pasar por el bien de la convivencia o de las apariencias. Le expliqué, sin alzar la voz, que iba a informar a su entorno, empezando por la persona que más presumía de Sebastián, su madre. Una mujer ampliamente reconocida en su iglesia, líder de estudios bíblicos, el hombre de fe, el esposo ejemplar. El modelo de vida cristiana que ella presentaba como prueba viviente de que educar con valores siempre daba frutos. Cuando Valentina entendió que no estaba blufeando, se quebró. No fue una reacción teatral ni estratégica. Fue una caída real. Literalmente se arrodilló frente a mí. Lloraba sin control, hiperventilando, con las manos temblorosas. Prometía terminar la relación de inmediato, aceptaba ir a terapia, juraba hacer cualquier cosa que yo pidiera si con eso evitaba que hablara. Me acusó de ser cruel. De querer destruir vidas. De no pensar en los niños involucrados. De actuar por venganza. Como si yo fuera el origen de todo aquello y no una de las personas traicionadas. Le respondí con que yo la tenía documentada de todos modos, de forma exhaustiva. Mi abogado, un profesional veterano que había trabajado con mi familia durante décadas, casi se cae de la silla cuando revisó el material. Me dijo que en 30 años de ejercicio nunca había visto a un cliente llegar con un paquete de pruebas tan completo, capturas con fecha y hora, registros telefónicos coincidentes, estados de cuenta de tarjetas, todo perfectamente clasificado, cruzado e indexado. No había lagunas, ni contradicciones, ni cabos sueltos. Bromeó preguntándome si yo era investigador privado. Le dije que no, que solo era analista, y que me tomaba el trabajo en serio incluso fuera de horario. No envié toda la información de una sola vez. Eso habría sido torpe y fácilmente controlable. Lo hice de forma mensajes donde Sebastián se burlaba de ella, la calificaba de aburrida y decía abiertamente que se había equivocado al casarse. Fotografías inequívocas. Registros de calendario que mostraban encuentros 2 veces por semana durante meses, siempre en los mismos horarios. No lo hice para herirla. Carolina era tan víctima como yo. Merecía saber con quién estaba realmente casada. Merecía tomar decisiones informadas sobre su propia vida, no seguir viviendo dentro de una fantasía cuidadosamente construida por alguien que la traicionaba a diario. Respondió pocas horas después. Su mensaje fue breve. Solo me dio las gracias y pidió cualquier otra prueba que tuviera. Se la envié toda. Estaba armando su propio caso, y yo no tenía ningún problema en proporcionarle todo lo necesario. Después fue el turno del doctor Ricardo Fuentes. El correo fue profesional, directo y sin adjetivos innecesarios. Le expliqué que me ponía en contacto con él por la conducta de uno de sus socios, ya que podía afectar directamente a la clínica. Adjunté pruebas de que la relación había ocurrido, en parte, durante el horario laboral, utilizando recursos del consultorio, y lo más grave, involucrando a una empleada bajo supervisión directa. El desequilibrio de poder ya era suficiente motivo de preocupación. Pero había más. Según los mensajes, habían utilizado el almacén de suministros de la clínica al menos una vez. Coordinaban horarios para quedarse solos en las instalaciones. La reputación del consultorio estaba en riesgo todos los días que esa situación continuara sin control. El doctor me llamó personalmente al día siguiente. Su tono era serio, casi cansado.
Me agradeció haberle informado y me confesó que ya sospechaba irregularidades en los horarios y en el comportamiento de Sebastián. Me dijo que estaba consultando con sus abogados sobre la disolución de la sociedad y las implicaciones legales para la clínica. Por último, la madre. Reconozco que dudé. Intervenir en la relación de alguien con sus padres siempre se siente como cruzar una línea. La familia debería estar al margen de los errores de los adultos. Pero entonces pensé en la mía. En cómo tendría que explicarles por qué mi matrimonio había fracasado. En mi madre, que ya soñaba con nietos que nunca llegarían de esa relación. En la mirada silenciosa de mi padre, preguntándose en qué había fallado al criar a un hijo cuya esposa lo había traicionado de esa forma. La iglesia de la madre de Sebastián tenía un correo público para su equipo de liderazgo. Escribí ahí. Me limité a los hechos. Sin opiniones, sin juicios morales añadidos. Su hijo había mantenido una relación extramarital durante 3 meses con una mujer casada. Adjunté las pruebas. Consideré que era justo que lo supiera antes de seguir presentándolo públicamente como un ejemplo de valores cristianos. Tiempo después me enteré, por terceros, de que el impacto en la iglesia fue monumental. Durante un servicio dominical, la mujer se levantó frente a toda la congregación y pidió disculpas públicas por el comportamiento de su hijo. Pidió oraciones para él y su familia en ese momento difícil. Sebastián tuvo que permanecer sentado durante toda la escena, mientras cientos de personas lo observaban. A veces el karma no grita ni humilla con violencia. A veces usa zapatos sensatos y habla por un micrófono. Después de eso, todo se precipitó más rápido de lo que imaginé. El lunes siguiente a la última notificación, mi teléfono no dejó de sonar. Carolina había reenviado mi correo a Sebastián con un único mensaje. No te molestes en volver a casa. Él intentó llamar a Valentina. Ella intentó llamarme a mí. Yo no respondí. Entonces Sebastián me llamó directamente. Dejó 3 mensajes de voz en menos de una hora. Guardé absolutamente todos los mensajes, capturas y correos, pero no respondí a ninguno. No hizo falta. Ese mismo lunes por la mañana, el consultorio del doctor Ricardo Fuentes se comunicó con la clínica. A Sebastián Rojas lo citaron a una reunión urgente esa misma tarde. Para entonces, Valentina seguía escribiéndome mensajes interminables, llenos de disculpas desesperadas, promesas tardías y explicaciones que ya no servían para nada. Según me contaron después, Sebastián salió de esa reunión irreconocible, como si en un par de horas hubiera envejecido 10 años. Regresó a su oficina, tomó sus objetos personales y los metió en una caja de cartón mientras todo el personal observaba en silencio. Nadie dijo nada. Nadie tuvo que hacerlo. La noche del martes, su madre lo llamó después de que el liderazgo de la iglesia le reenviara el correo que yo había enviado. Esa conversación, según supe, duró casi 4 horas y terminó de la peor manera posible. Ella le colgó en medio de una frase. Había pasado décadas construyendo su reputación dentro de esa congregación, y su propio hijo acababa de humillarla frente a todas las personas cuya opinión más valoraba. Carolina presentó la demanda de divorcio menos de una semana después. Contrató a una abogada de derecho familiar conocida por su agresividad y fue directamente por todo: la casa, la custodia principal de los niños, las cuentas de retiro de Sebastián y la mitad del valor de su participación en la clínica. Él intentó defenderse al principio, alegando que la relación extramarital estaba exagerada, pero Carolina tenía todas mis pruebas y, además, cualquier otra cosa que logró reunir por su cuenta. El acuerdo final fue devastador: visitas supervisadas cada 2 fines de semana y una pensión alimenticia que absorbía la mayor parte de sus ingresos. El doctor Ricardo Fuentes actuó incluso más rápido. En menos de 2 semanas desde mi correo, Sebastián fue invitado a retirarse de la clínica. Oficialmente, se habló de una disolución de sociedad por mutuo acuerdo, pero en el ámbito profesional nadie creyó esa versión. Todos sabían lo que había ocurrido. El Colegio Profesional de Odontología también intervino. Se mencionaron faltas éticas y violaciones a los estándares de conducta profesional. Sebastián tuvo que presentarse ante un comité disciplinario para dar explicaciones. No perdió su licencia, pero recibió una sanción formal que quedó registrada de manera permanente y que lo acompañaría durante toda su carrera. Sin empleo, con un divorcio complicado y su reputación dañada, no tuvo muchas opciones. Terminó aceptando un puesto en una cadena dental corporativa a 3 horas de distancia. Uno de esos lugares donde los pacientes son números y los odontólogos se reemplazan con la misma facilidad que un par de guantes. Pasó de ser socio junior en una clínica respetada a empleado por hora en una fábrica de dientes, ganando una fracción de lo que antes ganaba y viviendo en un departamento de una sola habitación, mientras Carolina se quedaba con la casa. La relación con su madre nunca volvió a ser la misma. Durante 6 meses completos se negó a hablarle después del incidente en la iglesia. Cuando finalmente retomaron el contacto, todo era distinto.
Ya no había publicaciones orgullosas sobre su hijo exitoso, ni fotos familiares en eventos religiosos. Solo cenas incómodas en fechas festivas, donde todos fingían que nada había cambiado. Valentina y Sebastián intentaron continuar su relación durante unos 4 meses después de que todo se derrumbó. Supongo que pensaron que, si ya habían destruido sus vidas por estar juntos, al menos debían intentarlo. Ella manejaba 3 horas los fines de semana para verlo, quedándose en su pequeño departamento, que siempre olía a comida rápida y arrepentimiento. Hablaban de empezar de nuevo en otro lugar, tal vez mudarse a otro estado donde nadie conociera su pasado. No funcionó. Las relaciones construidas sobre mentiras, secretos y encuentros furtivos no suelen sobrevivir a la vida real. El entusiasmo desapareció cuando ya no había nada que ocultar. Él la culpaba por ser parte de la razón por la que lo perdió todo. Ella lo culpaba por no ser la vía de escape emocionante que había imaginado cuando todo era clandestino. Al final, solo eran 2 personas que habían tomado malas decisiones juntas. Tuvieron una última discusión explosiva en mayo y no volvieron a hablarse. Valentina le contó a Camila, Camila se lo comentó a otra persona, y esa historia terminó llegando a mí. Según eso, él la culpaba por no haber mantenido todo en secreto. Ella lo culpaba por no haber dejado a Carolina antes, para hacer las cosas bien. Ninguno parecía considerar que quizá nunca existió una forma correcta de hacer lo que hicieron. Mi divorcio de Valentina se finalizó en agosto. Tennessee es un estado de distribución equitativa, así que los bienes se repartieron según las circunstancias. Ella quería quedarse con la casa, pero no calificaba para refinanciarla con su salario. Además, el ambiente en la clínica se volvió insostenible después de que todo salió a la luz. El doctor Fuentes no la despidió, pero todos sabían lo ocurrido. Pasó de ser la empleada ejemplar a la mujer que se involucró con el socio casado y terminó provocando su salida. Al final, no tuvo más alternativa que desprenderse de la casa. Las condiciones del mercado no la favorecieron, y después de cubrir la hipoteca y los gastos asociados, el resultado fue apenas suficiente para no quedar endeudada. Dejó ese lugar atrás y se mudó a un departamento pequeño, lejos de la vida que había imaginado conservar. Comenzó a enviar currículums a distintas clínicas, pero el silencio se repetía una y otra vez. La historia ya circulaba. Con el tiempo, consiguió empleo en una clínica dental de bajo costo ubicada a varios condados de distancia. El trayecto diario era largo, el sueldo considerablemente menor y las condiciones muy básicas. Sin beneficios, sin estabilidad real. Vivía sola en ese departamento reducido, acompañada únicamente por un gato que adoptó para llenar el vacío. Las amistades que tenía antes prácticamente desaparecieron cuando entendieron lo que había ocurrido. Camila, su amiga más cercana, fue quien más resentimiento mostró al darse cuenta de que había sido utilizada como coartada sin saberlo. Yo tomé un camino distinto. Me mudé a un lugar funcional, más cerca de la oficina, y decidí concentrarme exclusivamente en mi trabajo. Reduje el ruido, eliminé distracciones y avancé paso a paso. 8 meses después, ese enfoque dio resultados, recibí una promoción y asumí un puesto de mayor responsabilidad, liderando a un pequeño equipo. El incremento salarial no lo celebré con lujos ni impulsos. Lo guardé. Porque, después de todo, aprender a avanzar en silencio también es una forma de ganar.